Adquisición de señales SG. Este es un proyecto presentado por Natalia Tarazona y Lady Lorena Arias. Está direccionado por el ingeniero José Eduardo Quintero Muñoz de la asignatura Introducción a la Bioingeniería de la Universidad Industrial de Santander. La naturaleza eléctrica de las señales que maneja el corazón para coordinar sus movimientos permite estudiar su comportamiento midiendo estas diferencias de potencial. Estos voltajes pueden registrarse desde distintos puntos de la superficie del cuerpo. Los electrocardiogramas son registros gráficos de las corrientes que circulan en el corazón. Estas pueden ser útiles para obtener información acerca de orientación anatómica del corazón, tamaño relativo de las cámaras, trastorno del ritmo y la conducción, existencia, evolución de isquemia y alteración de los electrolitos. El paso del potencial de acción a través de las células cardíacas genera formas de onda, las cuales sumadas entre sí generan una gráfica electrocardiográfica. En la ilustración se puede ver los potenciales de acción de cada región del corazón. Un esquema más ilustrativo sobre la formación de la onda SG se puede ver en la figura. Esta ilustración muestra sucesos que ocurren en el corazón y su correspondiente variación de voltaje. En el paso 1, el impulso sale del nodo SA. En el paso 2, las aurículas se contraen y el impulso llega al nodo AB. En el paso 3, el potencial de acción se bifurca y llega a las fibras del Purkinje. Y en el paso 4, los ventrículos se contraen. En la gráfica podemos observar la forma de una onda SG y la forma más representativa de ello es la onda P, el complejo QRS y la onda T. Para verlo desde el punto de vista eléctrico y mecánico, tenemos que la onda P se genera cuando el nodo SA genera un impulso y se da la despolarización de las aurículas. Primero la aurícula derecha, luego la aurícula izquierda. Luego se produce la síntole auricular, que es un evento mecánico. El complejo QRS es cuando el nodo AB reenvía el estímulo eléctrico y se da la despolarización de los ventrículos, un evento eléctrico, y por eso se da la sístole ventricular, que es un evento mecánico. La aurícula se despolariza y se genera la diástole auricular, que también es un evento mecánico. La onda T es un evento de repolarización de los ventrículos, que es un evento eléctrico, y se genera una diástole ventricular, un evento mecánico. Esta tiene igual polaridad al complejo QRS. En el momento se dispone de un sistema de 12 derivaciones, las cuales permiten observar la actividad eléctrica desde 12 posiciones diferentes. Las diferentes derivaciones son las bipolares, unipolares y precordiales. Las derivaciones bipolares registran la diferencia de potencial entre las extremidades del cuerpo de la siguiente forma: el brazo izquierdo LA y el brazo derecho RA, que es la derivación 1. La pierna izquierda LF y el brazo derecho RA, que es la derivación 2. La pierna izquierda LF y el brazo izquierdo LA, que es la derivación 3. En la figura se puede ver la ubicación de los electrodos para lograr medir las derivaciones bipolares. Estas tres derivaciones forman un sistema triaxial llamado el triángulo de Jones. Las derivaciones unipolares forman el plano frontal. Se denominan aumentadas porque miden los potenciales absolutos de las diferentes extremidades. El brazo derecho aumentada BR, el brazo izquierdo aumentada BL y el pie izquierdo aumentada BF. En la figura se ilustra la ubicación de los electrodos para medir la actividad eléctrica en el plano frontal. En la figura A, que corresponde a la derivación aumentada de R, en la figura B corresponde a la derivación aumentada de L, y en la figura C tenemos la derivación aumentada BS.
Las derivaciones precordiales se localizan en el plano transverso. Las derivaciones son unipolares y los electrodos precordiales miden el potencial absoluto en la zona donde se encuentran ubicados. En la figura se muestra la posición en la cual debe estar el electrodo respecto a la ubicación de las costillas para obtener las derivaciones precordiales. Ahora hablaremos de lo que es un electrocardiógrafo. Los electrocardiógrafos detectan las señales eléctricas asociadas con la actividad cardíaca y producen un electrocardiograma, que no es sino un registro gráfico de voltaje contra el tiempo de la actividad eléctrica del corazón. Estos son usados frecuentemente para diagnosticar algunas enfermedades cardíacas y arritmias. Los electrocardiógrafos, a través de los electrodos de registro colocados en la superficie del cuerpo, detectan potenciales eléctricos de aproximadamente 1 milivolts, mismos que aparecen en la piel como resultado de la actividad cardíaca. Las diferencias de potencial entre los electrodos son medidas y corresponden con la actividad eléctrica del corazón. Tipos de electrocardiógrafo. Existen 3 tipos de electrocardiógrafos y son los monocanales, los multicanales y los multicanal con interpretación. Los monocanales son electrocardiógrafos que registran e imprimen los reportes de la actividad eléctrica del corazón de una derivación por juego de electrodos o registro. Las dos derivaciones son registradas en la secuencia seleccionada por el operador y pueden ser determinadas automáticamente. Los electrocardiógrafos multicanales tienen una forma de operar como los monocanales. El usuario puede seleccionar el modo automático o manual de la selección de derivaciones, sensibilidad, rango de frecuencia para el muestreo y velocidad del papel. En los equipos estándares, las señales de las dos derivaciones provenientes de los 3 grupos de derivación que vimos anteriormente son registradas cada 2.5 segundos. Cada una de las tiras tiene una derivación, usualmente la 2, es registrada durante 12 segundos. Casi todas las unidades pueden adquirir las 2 derivaciones simultáneamente y usualmente se imprimen de 2 o 6 al mismo tiempo, además de poder elegir entre diferentes formatos. La multicanal con interpretación utiliza una computadora que posee patrones de reconocimiento predefinidos para identificar señales SG normales y las que no lo son. Cada programa identifica la señal completa y determina sus medidas más importantes, dependiendo del programa lo que se utiliza como base de análisis. En algunos casos el promedio, en otros casos la señal más dominante o la mediana. Las irregularidades de la morfología, forma de una proporción de la CG o ritmo del tiempo, indican alteraciones miocárdicas o anormalidades en la conducción. La unidad imprime la interpretación de la normalidad cardíaca específica, la lista de medidas y un código que revela la seriedad del padecimiento del paciente. El objetivo general de este laboratorio es experimentar con la instrumentación básica para adquisición y registro de señales o derivaciones SG. Ya los objetivos específicos son estudiar el comportamiento de un amplificador de instrumentación, en este caso usaremos el INA 128, estudiar el funcionamiento de un filtro pasaaltas, estudiar el funcionamiento también de un filtro pasabajas y estudiar el comportamiento de un amplificador inversor. Además de esto, vamos a aprender a usar los electrodos de electrocardiografía. Los materiales y herramientas a usar en este laboratorio son un amplificador de instrumentación INA 128, 2TL082, los cuales cada uno trae 2 amplificadores. Luego necesitaremos 3 amplificadores. Resistencias equivalentes a 1K, 320K, 330K, 3.6K, 2K y 20K.
También necesitamos 5 condensadores cerámicos de 1 microfarad, 6 electrodos ESG, un multímetro digital, una fuente de DC regulada, un osciloscopio, un generador de funciones y una protoboard. Bueno, para empezar con este laboratorio, inicialmente se realiza la calibración del canal de electrocardiografía. Entonces tenemos a mano izquierda el generador de funciones, que a su vez tiene un divisor de tensión, que es el que va unido al amplificador de instrumentación. Luego pasamos por el filtro pasa-altas seguido por el filtro pasa-bajas, estos dos para crear un filtro pasabanda. Y al final tenemos un amplificador inversor. El amplificador de instrumentación tiene una ganancia de 50 y el inversor una ganancia de 20, para así al final obtener una ganancia de 1000 porque los filtros tienen ganancia de 1. El filtro pasa-altas tiene una frecuencia de corte de 0,5 Hz y el pasa-bajas de 40 Hz. Bueno, el primer paso es ajustar el generador de funciones. Entonces deseamos 500 milivolts pico a pico a una frecuencia de alrededor de 20 Hz de una señal senoidal. El segundo paso es ajustar la ganancia, que en este caso es de 50, de línea 128. A mano derecha se puede observar la imagen sacada del datasheet de Texas Instruments, que necesitamos un RG de 1K para obtener una ganancia de 50. Hay que tener en cuenta que usaremos una polarización de 5 volts. Entonces el Bin más y el Bin menos es el hablado anteriormente que viene del divisor de tensión. A mano izquierda podemos ver la señal de salida del INA 128, que es de 125 milivolts pico a pico a la misma frecuencia de 20 Hz. El tercer paso es ajustar el filtro pasa-altas. Luego deseamos que la salida de este filtro tenga una ganancia de 1. Necesitamos que la frecuencia de corte sea de 0,5 Hz. Luego las frecuencias anteriores a esta no van a pasar. Usaremos un filtro Butterboard de orden 2. Para realizar el diseño de los filtros se puede usar el simulador de PSpice o el simulador de Texas Instruments Filter Pro. En este caso buscamos capacitores comerciales cerámicos y usamos dos capacitores de 1 micro, una resistencia de 220K y una resistencia de 320K. Al lado derecho podemos observar una salida similar a la salida del INA 128, luego sí se tiene una ganancia de 1. Tenemos 124 milivolts pico a pico y una frecuencia de alrededor de 20 Hz. Cabe recordar que la entrada de este filtro es la salida del INA 128. El cuarto paso es ajustar el filtro pasabajas. Luego también deseamos tener una ganancia de 1, una frecuencia de corte de 40 Hz para que las frecuencias arriba de 40 Hz no puedan pasar. Realizaremos un Butterboard de orden 2. Necesitamos entonces un capacitor de 1 micro y poner en paralelo dos capacitores de 1 micro para así dar como resultado una capacitancia de 2 micro. Usamos una resistencia de 2K y una resistencia de 3.6 kilo ohms. Obtenemos a la salida 120 milivolts pico a pico y a una frecuencia de 20 Hz. La entrada de este filtro pasabajas es la salida del filtro pasaaltas. Luego, en este punto tenemos como resultado un filtro pasabandas que va desde 0,5 hasta 40 Hz, obteniendo la misma salida de 125 milivolts pico a pico del INA 128. El cuarto paso es ajustar una ganancia de 20 en nuestro caso para ya obtener la ganancia de 1000 del amplificador inversor. En esta parte es posible que la ganancia sea diferente a 20 porque también depende de los resultados anteriores.
Luego se puede ajustar de tal forma que a la final la ganancia sea de 1000. Entonces, si usamos una resistencia de 20K y una de 1K, obtenemos, gracias a la división de las resistencias, una ganancia de 20. Necesitamos una tensión de salida de 2.5 volts a la frecuencia de 20 Hz. Luego podemos observar que alrededor de 20 Hz obtenemos 2.48 volts pico a pico. Luego se obtiene la salida de tensión deseada. Para corroborar el funcionamiento de los filtros pasa altas y pasa bajas, decidimos hacer una simulación en PSpice. Si suponemos una entrada de 125 mV y midiéndola por 1.4, el ideal en las frecuencias de corte para estos filtros debería ser 44 mV. En el filtro pasa altas encontramos que para una tensión alrededor de los 44 mV se encuentra cuando la frecuencia de entrada es de 0.7 Hz, muy cercano a 0.5 Hz, que es como nos pide el diseño. Y para el filtro pasa altas tenemos que a una frecuencia de 40 Hz vamos a tener una señal de salida de alrededor de 44 mV, lo que cumple con las especificaciones de diseño para adquirir la onda SG. El siguiente paso es la calibración del ancho de banda del canal SG. Luego necesitamos observar si realmente este filtro pasabanda está funcionando de tal forma que vaya de 0,5 Hz a 40 Hz. Luego hacemos lo siguiente. Ponemos el generador de funciones a una frecuencia cercana a 0,5 Hz para observar su tensión pico a pico a la salida. En el caso del filtro pasa altas obtenemos una tensión pico a pico de 1.64. Deseamos que esa tensión sea de 1,77, que sería la tensión a una caída de 3 dB. Luego, si los resultados son satisfactorios. A mano derecha ponemos una frecuencia cercana a 40 Hz y obtenemos 1.84 volts pico a pico en el filtro pasabajas. Luego sí se tiene la caída de los 3 dB. Bueno, ahora pasamos a la adquisición de señal de SG, la derivación 1. Primero debemos colocar un electrodo de SG en el brazo izquierdo y conectarlo al pin 2 del LINA 128. Para esta parte ya no usaremos el generador de funciones. Segundo, colocar un electrodo de SG en el brazo derecho y conectarlo al pin 3 del LINA 128. Tercero, colocar un electrodo de SG en la pierna derecha y conectarlo a tierra. Observamos en la imagen el resultado de la medición, el cual no es demasiado satisfactorio porque no se tiene el complejo QRS satisfactoriamente. Luego pasamos a la siguiente parte, que ya en vez de conectar la pierna derecha a tierra, se conecta el circuito de pierna derecha al electrodo. Luego obtenemos una imagen satisfactoria que se puede observar los pulsos del sujeto de prueba. Tenemos una imagen de cuando se hizo la toma de datos. Y este es el montaje simulado, el montaje total simulado. Luego tenemos en la parte inferior el circuito de pierna derecha. En la parte superior izquierda tenemos el LINA 128 seguido por los dos filtros. Y usamos siempre una polarización de 5 volts para los TL082 y para el LINA 128. Bueno, este es el montaje experimental. Como se puede observar, los capacitores cerámicos de 1 microfarad son de gran tamaño. Y tenemos dos TL082 y el LINA 128. A continuación lograremos ver cómo en el laboratorio adquirimos la señal SG de una de nosotros.
Como conclusiones tenemos que para un buen funcionamiento de los filtros es necesario usar capacitores no polarizados. Además, se debe tener una buena simulación previa para poder llegar a las frecuencias de corte deseadas. Los electrodos de electrocardiografía solo se pueden conectar una vez, ya que una vez desconectados no vuelven a funcionar igual si se quiere volver a acceder a ellos. La señal SG se puede observar de mejor forma usando el circuito de pie derecho como se pudo observar anteriormente. Inicialmente la ganancia se toma de 50 para que el ruido no se vea amplificado en su totalidad. Posteriormente se tiene el sistema pasabanda y con el inversor se tiene una ganancia de 20 para poder obtener la ganancia de 1000, que es la deseada, y así obtener una buena señal SG a la salida. Este es el equipo de trabajo. A mano izquierda se encuentra Lady Lorena Arias, estudiante de Ingeniería Electrónica de 10º semestre de la Universidad Industrial de Santander en el 2018. Y a mano derecha se encuentra Natalia Tarazona Córdoba, estudiante de Ingeniería Electrónica de 9º semestre en la Universidad Industrial de Santander en el 2018. Muchas gracias.